La tarde caía sobre Toledo, tiñendo de dorado los antiguos muros de la ciudad. Era un día cualquiera, marcado por la rutina que había tomado posesión de mi vida. Las calles estaban llenas de turistas, pero yo solo veía el camino hacia casa. Mi matrimonio se había convertido en una serie de días monótonos, donde las conversaciones se limitaban a lo necesario y las miradas apenas se cruzaban. La conexión emocional que alguna vez existió se había desvanecido, dejándome con una sensación de vacío. Al llegar a casa, el silencio me recibió como siempre. Mi pareja estaba en el trabajo y el ambiente era propicio para la soledad. Me dirigí a la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. En ese momento escuché pasos en el pasillo. Era mi hijastro, un joven que había crecido rápidamente y que ahora parecía más un hombre que un niño. Su presencia era una mezcla de familiaridad y novedad. «Hola», dijo con una sonrisa tímida mientras entraba en la cocina. «Hola», respondí sin pensar demasiado en ello. La rutina me había hecho olvidar cómo disfrutar de esos momentos simples. Sin embargo, al mirarlo a los ojos, algo cambió. Me di cuenta de que su mirada tenía una chispa que no había notado antes. Mientras preparaba un bocadillo para él, un comentario inocente salió de sus labios: «Siempre has sido como una segunda madre para mí». Esa frase resonó en mis pensamientos más de lo que debería haberlo hecho. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo que significaba, una conexión más profunda entre nosotros. La culpa me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía sentirme atraída por él? No era solo su juventud lo que me llamaba, era algo más sutil y peligroso. La idea me asustaba y excitaba al mismo tiempo. Intenté desviar mis pensamientos hacia otros lugares más seguros, pero cada vez que lo miraba, sentía esa chispa crecer. Después del almuerzo, decidimos salir a dar un paseo por las calles empedradas de Toledo. El sol brillaba intensamente y los colores vibrantes de las flores adornaban los balcones antiguos. Hablábamos sobre trivialidades, sin embargo, había algo en el aire que hacía que cada palabra pareciera cargada de significado. Mientras caminábamos por la plaza de Zocodover, noté cómo su mano se acercó a la mía al señalar algo interesante en un puesto cercano. Un roce ligero fue suficiente para encender una llama dentro de mí. Miré hacia otro lado rápidamente, no quería ser atrapada en esa red emocional. El regreso a casa fue silencioso pero lleno de tensión palpable. La atracción crecía como una sombra detrás de mí, y aunque sabía que no debía permitirlo, no podía evitarlo. En los días siguientes intenté mantenerme ocupada con tareas del hogar y compromisos sociales para distraerme. Sin embargo, cada encuentro con él se volvía más complicado y confuso. Una tarde, mientras organizábamos algunos documentos viejos en el estudio, nuestras manos se tocaron accidentalmente al alcanzar el mismo papel. Fue un instante breve pero electrizante, ambos nos detuvimos y nos miramos fijamente durante unos segundos eternos. «Lo siento», murmuró él con voz temblorosa mientras retiraba su mano rápidamente. «No hay problema», respondí sin poder ocultar mi nerviosismo. La culpa volvió a apoderarse de mí con fuerza renovada tras ese encuentro accidental. Sabía que esos momentos inocentes estaban cruzando líneas peligrosas entre nosotros y cuestionaban todo lo que creía saber sobre mí misma y mi vida familiar. Cada día se volvía más difícil mantener esa distancia emocional necesaria entre nosotros. A medida que pasaban las semanas, la tensión aumentaba, cada mirada compartida parecía contener secretos inconfesables. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, nuestras risas llenaron la cocina como si fuéramos dos viejos amigos disfrutando del momento. Pero cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, sentí como esa chispa invadía el espacio entre nosotros otra vez. «¿Te gustaría ayudarme a preparar algo especial para el festival?», preguntó él con entusiasmo genuino. El Festival de las Tres Culturas se acercaba rápidamente, todos hablaban sobre ello en la ciudad con gran expectativa. Yo asentí sin pensar demasiado en ello, no podía resistirme a esa invitación ni a pasar más tiempo junto a él. Esa noche soñé con nuestro paseo por las calles iluminadas del festival, imaginé cómo sería compartir esos momentos juntos sin restricciones ni culpas pesando sobre mis hombros. El día del festival llegó y la ciudad vibraba con alegría y música folclórica resonando en cada rincón.
Al caminar juntos entre los puestos decorados con luces brillantes y aromas exquisitos, sentí como nuestra complicidad crecía a cada paso. En medio del bullicio del festival, nuestras manos encontraron refugio mutuo nuevamente. Esta vez no hubo vergüenza ni miedo al roce furtivo entre nuestros dedos entrelazados. Sin embargo, esa conexión tan intensa también trajo consigo una ola abrumadora de confusión e incertidumbre sobre lo correcto e incorrecto en nuestra relación familiar. Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno donde cumplía con mis deberes como madrastra y esposa y otro donde esos sentimientos prohibidos comenzaban a tomar forma concreta dentro de mí. Mientras trataba de dormir esa noche, comprendí que esas emociones ya no podían ser ignoradas ni relegadas al olvido como si nunca hubieran existido. La tensión entre nosotros estaba lejos de desaparecer, estaba lista para estallar en cualquier momento dado el contexto delicado en el cual nos encontrábamos atrapados ambos, entre lo correcto e incorrecto y lo conocido versus lo desconocido. No sabía qué haría después o cómo manejaría esta situación tan complicada sin perderlo todo, pero ya nada sería igual después del festival ni tampoco después del descubrimiento silencioso dentro mío. La atracción hacia él crecía cada vez más fuerte e inevitablemente. Los días siguientes transcurrieron en un vaivén de emociones contradictorias. Cada mañana al despertar, la imagen de su sonrisa se instalaba en mi mente como un eco persistente. La rutina del hogar continuaba: preparar el desayuno, limpiar la casa, atender las tareas diarias que solían ser mi refugio. Pero ahora, cada acción se teñía de una nueva complejidad. La cocina, un espacio que antes consideraba banal, se transformó en un escenario donde la tensión vibraba en el aire. Una tarde, mientras preparaba la cena, él entró sin avisar. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando su rostro de una manera que me hizo detenerme por un instante. Estaba buscando algo en la nevera y nuestras miradas se cruzaron. En ese momento sentí una chispa que me hizo dudar de mis decisiones pasadas. ¿Te ayudo con algo?, preguntó con esa voz despreocupada que siempre había encontrado encantadora. No estoy bien, respondí rápidamente intentando desviar la mirada hacia los ingredientes que picaba con más fuerza de lo habitual. Pero él se acercó y comenzó a ayudarme a preparar la ensalada. La cercanía entre nosotros era palpable. Podía sentir su calor y la fragancia de su loción mezclándose con el aroma del ajo salteado. Mientras cortábamos los tomates juntos, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Un escalofrío recorrió mi espalda y me costó mantenerme concentrada en lo que hacía. La risa ligera que compartimos al hacer un comentario sobre el desorden en la cocina rompió el silencio tenso que nos rodeaba. Siempre es un caos aquí, dijo él con una sonrisa traviesa. Sí, parece que nunca hay suficientes horas en el día, respondí mientras trataba de reprimir el torbellino de pensamientos que giraban en mi mente. La complicidad entre nosotros crecía sin quererlo. Cada gesto y cada palabra parecían cargados de significados ocultos. Esa noche, tras cenar juntos y compartir anécdotas triviales sobre nuestra vida diaria, me encontré buscando sus ojos más a menudo. Un momento accidental llevó a otro cuando él se inclinó para alcanzar algo en la mesa y nuestras cabezas casi chocaron. Fue entonces cuando ocurrió: nos besamos. El instante se sintió como si el tiempo se detuviera, todo lo demás desapareció por completo. El roce suave de sus labios contra los míos encendió una llama intensa que no sabía que existía dentro de mí. El beso fue breve pero intenso. Enseguida nos apartamos como si hubiéramos cometido un crimen imperdonable. Miré hacia otro lado, incapaz de enfrentar lo ocurrido ni siquiera por un segundo más. Lo siento, murmuró él mientras su rostro adquiría un tono ruborizado. No debería haber pasado, respondí con voz temblorosa, sintiendo como mi corazón latía desbocado dentro de mi pecho. La confusión invadió mi mente como una tormenta repentina. Luché contra los sentimientos contradictorios que afloraban dentro de mí. No sabía si debía sentirme culpable o emocionada por lo sucedido. Ambas emociones chocaban violentamente entre sí. Los días siguientes fueron un laberinto emocional lleno de momentos compartidos y silencios incómodos. Intenté retomar la rutina habitual, pero cada rincón del hogar parecía recordarme aquel instante prohibido en la cocina. Las conversaciones con mi pareja eran superficiales y vacías. Su ausencia emocional se hacía más evidente a medida que pasaban los días.
Un fin de semana decidí salir a caminar por las calles históricas de Toledo para despejar mi mente. El aire fresco y los aromas del pan recién horneado me envolvían mientras paseaba por las estrechas calles empedradas llenas de historia y tradición. Sin embargo, ni siquiera las vistas impresionantes del Alcázar podían distraerme del dilema interno al que me enfrentaba. Cuando regresé a casa esa tarde noté su presencia en el salón viendo televisión. Sentí una mezcla extraña entre alivio y ansiedad al saber que estaba allí. Me senté junto a él en el sofá intentando actuar con naturalidad aunque mis manos temblaban ligeramente al recordar nuestro beso. ¿Cómo estuvo tu paseo?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Bien, respondí escuetamente mientras trataba de mantener la calma ante su cercanía física. El silencio entre nosotros era denso. Podía sentir cómo las palabras no dichas flotaban en el aire como fantasmas invisibles esperando ser liberados. Aunque intentábamos actuar normalmente, ambos sabíamos que había algo diferente entre nosotros desde aquel día en la cocina. A medida que pasaban los días, cada encuentro se volvía más complicado. Las miradas furtivas y las sonrisas nerviosas eran inevitables pero también peligrosas. La atracción no solo persistía sino que crecía como una sombra oscura detrás de cada interacción cotidiana. Una tarde decidimos ir al mercado local juntos para comprar algunos ingredientes frescos para la cena familiar. Mientras caminábamos entre los puestos coloridos llenos de frutas y verduras frescas, noté cómo algunos vendedores nos observaban con curiosidad ante nuestra complicidad evidente. Al elegir unos tomates maduros para guisar esa noche, nuestras manos volvieron a rozarse accidentalmente provocando una corriente eléctrica entre nosotros nuevamente. Esta vez ya no había vuelta atrás ni posibilidad de ignorar lo evidente. Había algo más allá del simple cariño familiar. Cuando regresamos a casa después del mercado, decidimos preparar juntos una comida sencilla pero reconfortante, pasta con salsa casera hecha desde cero utilizando aquellos tomates frescos recién comprados. La cocina volvió a convertirse en nuestro pequeño refugio donde las risas reemplazaron momentáneamente cualquier tensión acumulada desde aquel beso inesperado. Pero incluso mientras cocinábamos juntos riendo sobre anécdotas familiares pasadas o discutiendo sobre qué especias añadir para dar sabor al plato finalizado, sabía muy bien que todo esto era solo una ilusión momentánea destinada a desvanecerse frente a la realidad ineludible. Nuestra relación no podía continuar así sin consecuencias graves si alguien llegara a enterarse. La cena resultó deliciosa, nuestros esfuerzos conjuntos habían valido la pena y disfrutamos cada bocado mientras conversábamos animadamente sobre trivialidades cotidianas sin mencionar lo ocurrido entre nosotros desde aquel beso inesperado semanas atrás. Sin embargo, cuando llegó el momento final para despedirnos antes de irnos a dormir esa noche sentí como toda aquella alegría comenzaba lentamente a desvanecerse dejando lugar nuevamente al conflicto interno latente dentro mío. ¿Qué haría yo ahora? ¿Cómo podría seguir adelante sin perderlo todo? El día del Festival de las Tres Culturas se presentó radiante, con el sol brillando sobre las calles empedradas de Toledo. La ciudad, con su rica historia y la mezcla de culturas, se llenó de música y risas. El bullicio del mercado resonaba en cada rincón, mientras los aromas de la comida típica inundaban el aire. La idea de asistir a este evento familiar me había emocionado, pero ahora, en medio de la multitud, una sensación extraña me invadía. La compañía del hijastro era innegablemente agradable. Caminábamos juntos entre los puestos decorados con artesanías y dulces típicos. Él parecía disfrutar del ambiente tanto como yo, y eso me hacía sentir un poco más ligera. Sin embargo, cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o nuestras miradas se encontraban por un instante más largo del habitual, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Era un recordatorio constante de que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Mientras explorábamos el festival, la risa de los niños jugando cerca resonaba en mis oídos. Todo parecía tan normal y alegre. Pero yo sabía que mi corazón latía por razones que no eran apropiadas. La tensión entre nosotros era palpable, cada risa compartida ocultaba un deseo reprimido que amenazaba con salir a la superficie. Decidimos hacer una pausa en un café al aire libre para descansar y disfrutar de un refresco. Me senté frente a él sintiendo como el mundo a nuestro alrededor se desvanecía poco a poco. Las conversaciones animadas de otros visitantes se convertían en un murmullo lejano mientras nos sumergíamos en nuestra propia burbuja.
¿Te gustaría probar algo?, preguntó él con una sonrisa traviesa mientras señalaba un dulce típico que exhibían en el puesto cercano. Claro, respondí sin pensar demasiado. La forma en que me miró mientras tomaba el dulce hizo que mi corazón diera un vuelco inesperado. Mientras disfrutábamos del manjar, nuestras manos se encontraron al mismo tiempo buscando compartir el último trozo. Fue un instante fugaz pero intenso, nuestros labios se encontraron apenas por un segundo al intentar alcanzarlo al mismo tiempo. En ese breve momento todo lo demás desapareció, la multitud, el ruido del festival, hasta el peso de mis decisiones. La confusión me invadió nuevamente cuando me separé rápidamente, sintiendo la calidez de su mirada fija en mí. Lo siento, murmuré casi sin darme cuenta del tono nervioso en mi voz. No hay nada de qué disculparse, respondió él con calma, aunque sus ojos revelaban una chispa que no podía ignorar. El resto del día transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas. Era como si hubiéramos creado un secreto compartido que nadie más podía entender. A pesar de la alegría del festival, me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde las normas sociales dictaban mi comportamiento y otro donde mis deseos más profundos comenzaban a desafiar esas normas. Al caer la tarde decidimos asistir a una actuación musical tradicional en la Plaza Zocodover. La música resonaba con fuerza y los bailarines movían sus cuerpos al ritmo vibrante de las guitarras y las palmas. Mientras observábamos desde la distancia, sentí su brazo rozar mi espalda por un momento más prolongado del habitual. Fue suficiente para encender nuevamente esa chispa entre nosotros. Este lugar es mágico, comenté intentando desviar mis pensamientos hacia lo inocente. Sí, respondió él sin apartar su mirada del escenario, sin embargo, noté cómo su mano buscó discretamente la mía bajo la mesa donde estábamos sentados. La presión aumentó dentro mío mientras contemplaba esa conexión prohibida que comenzaba a desarrollarse entre nosotros. No podía dejarme llevar por esta atracción, debía mantenerme firme y recordar lo que estaba en juego, mi matrimonio y todo lo que había construido durante años. Deberíamos regresar, dije finalmente cuando sentí que mi voluntad flaqueaba ante esa cercanía inusitada. Él asintió pero no soltó mi mano, su agarre era suave pero firme al mismo tiempo. Caminamos juntos hacia casa bajo las luces parpadeantes del festival aún vibrante detrás nuestro. Cada paso era como una batalla interna, quería mantenerlo cerca pero también deseaba alejarme para proteger lo poco que quedaba de mi vida estructurada. Al llegar al hogar familiar, el silencio nos envolvió como una manta pesada. La normalidad regresó rápidamente cuando encontramos a nuestra pareja viendo televisión en la sala. Sonrió al vernos entrar juntos pero no podía evitar sentirme culpable por esa aparente tranquilidad engañosa. Esa noche me costó dormir, mis pensamientos giraban sin parar entre lo correcto e incorrecto mientras miraba al techo desde mi cama vacía. La imagen de su rostro aparecía constantemente ante mí, su sonrisa traviesa y sus ojos brillantes llenos de vida eran recuerdos que no podía borrar fácilmente. Desperté al amanecer sintiéndome más confundida que nunca sobre qué camino seguir. ¿Debería continuar ignorando estos sentimientos o enfrentar esta atracción prohibida? No tenía respuestas claras, ni siquiera sabía si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esto. La vida continuaría como antes o eso creía hasta ese momento crucial cuando decidí enfrentar mis propios deseos e inseguridades. La presión de mis pensamientos se volvía cada vez más abrumadora. La noche anterior había sido un punto de inflexión. Pasamos la noche juntos, y aunque no cruzamos ciertas líneas, la conexión se hizo más intensa. Las risas y las miradas compartidas resonaban en mi mente mientras intentaba volver a la rutina diaria. La vida en casa seguía su curso habitual, pero yo sabía que nada sería igual. Mi amiga, con quien solía compartir mis inquietudes, no tenía idea de lo que estaba realmente ocurriendo. A menudo me decía que debería disfrutar de la vida y dejar atrás las preocupaciones. Sin embargo, no podía explicarle que mi dilema iba más allá de simples deseos. Era una batalla interna entre lo que era correcto y lo que anhelaba profundamente. Un día, mientras tomábamos café en la plaza de Zocodover, me preguntó si todo estaba bien en mi matrimonio. Su tono despreocupado contrastaba con el torbellino emocional que experimentaba. A veces siento que hay algo más en tu vida, comentó con una sonrisa. No supe qué responderle sin revelar el secreto que me consumía por dentro.
Las calles de Toledo estaban llenas de vida, pero yo me sentía atrapada en un laberinto de emociones confusas. Cada rincón del casco antiguo parecía susurrar historias de amor y desamor, recordándome lo lejos que estaba de una conexión auténtica con mi pareja. En esos momentos el hijastro aparecía en mi mente como un rayo de luz entre sombras. Decidí que debía hablar con él sobre lo sucedido. Era imperativo aclarar los límites antes de que esta situación se volviera aún más complicada. En una tarde tranquila, lo encontré sentado en el jardín, sumido en sus pensamientos. El sol se filtraba a través de las hojas, creando un ambiente casi mágico. «¿Podemos hablar?», le dije con una voz temblorosa. Se giró hacia mí sorprendido pero curioso. «Claro», respondió. Me senté junto a él y traté de encontrar las palabras adecuadas para expresar mi confusión sin desbordar mis sentimientos. Lo que pasó fue inesperado, comencé lentamente. No sé cómo manejarlo. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento. Yo tampoco lo sé, confesó con sinceridad. La tensión entre nosotros era palpable, había un entendimiento tácito de que ambos estábamos navegando por aguas inexploradas. Hablamos durante horas sobre nuestras inseguridades y los riesgos involucrados en nuestra relación secreta. Aunque ambos éramos conscientes del peligro social y familiar al que nos exponíamos, había una chispa innegable entre nosotros que parecía desdibujar las líneas del deber y la moralidad. Mientras hablábamos, recordé el Festival de las Tres Culturas que se celebraría pronto en Toledo. Era un evento lleno de colorido y diversidad cultural, un lugar donde las tradiciones cristianas, judías y musulmanas se entrelazaban armoniosamente. Pensé en cómo podría ser el ambiente festivo como telón de fondo para nuestros encuentros furtivos. Tal vez deberíamos ir al festival juntos, sugerí tímidamente. Él levantó una ceja, sorprendido por mi propuesta audaz pero intrigado a la vez. ¿Crees que es seguro?, preguntó con cautela. No sé si es seguro, respondí honestamente. Pero podría ser una forma de vernos sin levantar sospechas. La idea flotaba entre nosotros como un desafío tentador, la posibilidad de compartir un momento especial sin las restricciones habituales me llenaba de emoción y miedo al mismo tiempo. Con el paso del tiempo las conversaciones se hicieron más profundas y significativas, ambos comenzábamos a sentir la carga emocional de nuestra situación cada vez más pesada sobre nuestros hombros. La atracción no solo era física, había algo más profundo surgiendo entre nosotros. Sin embargo, esa misma profundidad generaba dudas inquietantes sobre cómo seguir adelante sin perderme a mí misma ni arriesgar lo poco estable que quedaba en mi matrimonio. Una tarde después del trabajo decidí salir a caminar por las calles empedradas del casco antiguo para despejar mi mente. Las murallas antiguas parecían observarme desde arriba mientras reflexionaba sobre mis decisiones hasta ahora. ¿Valía la pena arriesgar todo por algo tan incierto? Durante ese paseo encontré un pequeño café escondido detrás de una esquina. Entré buscando consuelo en una taza humeante mientras observaba a los transeúntes pasar ajenos a mis dilemas internos. De repente vi a alguien conocido cruzar la puerta, era un viejo amigo mío del trabajo. Su mirada se posó sobre mí durante unos segundos antes de acercarse con curiosidad evidente. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó mientras tomaba asiento frente a mí sin invitarlo realmente. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos sobre el trabajo y nuestras vidas cotidianas hasta que él empezó a hacer preguntas más personales sobre mí y mi familia. «¿Todo bien en casa?», preguntó casualmente mientras tomaba un sorbo de su café. Sentí cómo se me aceleraba el pulso ante su pregunta directa, no sabía si mentir o ser honesta sobre mis luchas internas sin revelar detalles comprometedores sobre mis sentimientos hacia el hijastro. «Sí, todo bien», logré responder casi automáticamente antes de cambiar rápidamente el tema hacia su propia vida personal. A pesar del intento fallido por ocultar mis inquietudes internas tras una fachada normalizada, su presencia añadía otra capa al conflicto interno. ¿Qué pasaría si llegara a descubrir algo? La idea me aterrorizaba tanto como fascinaba. Vivir bajo esa constante amenaza hacía palpitar mi corazón con fuerza cada vez que pensaba en nuestro secreto compartido. Días después llegó el festival, las luces brillantes iluminaban cada rincón mientras los aromas exquisitos llenaban el aire nocturno fresco.
A medida que caminábamos juntos entre multitudes riendo y disfrutando del espectáculo cultural vibrante alrededor, nuestro corazón latía fuerte ante cada mirada cómplice compartida entre nosotros. Sin embargo, esa alegría efímera no podía ocultar los nubarrones oscuros acumulándose sobre nuestras cabezas. Sabía muy bien cuán frágil era nuestra situación actual y cómo cualquier paso en falso podría llevarnos al abismo social del escándalo o incluso arruinar nuestras vidas para siempre. La noche avanzó velozmente mientras disfrutábamos cada instante juntos, pero también sentía ese peso creciente dentro mío. Debía tomar una decisión pronto antes que esta historia nos arrastrara aún más lejos hacia lo desconocido. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. Sin embargo, esa luz no logró disipar la neblina que cubría mis pensamientos. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora enfrentaba las consecuencias de nuestras decisiones. La rutina diaria me esperaba con su abrazo frío y monótono, pero en mi interior todo había cambiado. Mientras preparaba el desayuno, la inquietud se apoderó de mí. Mi pareja había comenzado a mostrar signos de sospecha. Un par de miradas furtivas durante la cena, preguntas sobre mis horarios y una sensación creciente de que algo no estaba bien llenaban el aire. No podía evitar preguntarme si él había notado algo más que mi comportamiento habitual. ¿Te pasa algo?, preguntó con un tono que oscilaba entre la preocupación y la desconfianza. No, todo está bien, respondí, intentando mantener una calma que ya no sentía. La verdad era que todo estaba lejos de estar bien. Cada vez que lo miraba, recordaba lo sucedido y me sentía atrapada entre dos mundos. El día avanzó lentamente y cada momento se convirtió en una prueba. Las pequeñas interacciones con mi pareja se tornaron incómodas. Un comentario sobre el clima o un simple «¿cómo te fue en el trabajo?» parecían cargados de un significado oculto. La tensión era palpable, como una cuerda tensada al borde de romperse. Al mediodía decidí salir a dar un paseo por Toledo para despejar mi mente. Las calles empedradas estaban llenas de vida. Los turistas se agolpaban en la plaza de Zocodover, disfrutando del ambiente festivo mientras los vendedores ofrecían sus productos artesanales. Sin embargo, mi mente estaba lejos de aquel bullicio alegre. Me detuve frente a una tienda que vendía cerámica típica de la región, pero mis pensamientos volvían incesantemente a él. Recordé su risa y cómo su mirada había cambiado cuando estábamos juntos. Aquella complicidad inocente ahora amenazaba con convertirse en un monstruo que podría devorarme por completo si no encontraba una salida. Al regresar a casa, me encontré con él en el salón, revisando unos documentos. Al cruzar miradas sentí ese cosquilleo familiar, sin embargo, esta vez estaba impregnado de ansiedad. «¿Cómo va tu día?», pregunté intentando sonar despreocupada. «Lo mismo de siempre», respondió sin apartar los ojos del papel frente a él. Pero su tono era diferente, había una frialdad que antes no existía. Esa noche decidí hablar con una amiga cercana para desahogar mis preocupaciones. Nos encontramos en un café pequeño cerca del río Tajo. El lugar siempre había sido nuestro refugio para compartir secretos y risas. Pero esta vez me costó abrirme. «Te veo preocupada», dijo ella después de unos minutos de silencio incómodo. «Es complicado», murmuré mientras jugueteaba con mi taza humeante. «No hay nada más complicado que lo simple», contestó ella con una sonrisa comprensiva pero inquisitiva. Al final logré contarle sobre la atracción hacia mi hijastro y cómo eso había afectado mi vida matrimonial. Su reacción fue inesperada: «No puedes dejar que esto te consuma». Mis palabras parecían resonar en el aire denso del café. Sabía que tenía razón, pero no sabía cómo seguir adelante sin perderme a mí misma en el proceso. Regresé a casa sintiéndome aún más confundida. Mientras caminaba hacia mi habitación, escuché risas provenientes del salón. Era él viendo un vídeo gracioso en su teléfono. Sin pensarlo dos veces me acerqué para compartir ese momento ligero que tanto necesitábamos ambos. «¿Qué es tan divertido?», pregunté tratando de borrar mis dudas internas. «Solo algo tonto», respondió mientras me mostraba la pantalla y ambos reíamos juntos por un instante fugaz. Pero incluso esa risa se sentía como un hilo frágil al borde de romperse bajo la presión del secreto compartido. Sin embargo, esa noche no pude conciliar el sueño.
las imágenes del pasado reciente danzaban en mi mente como sombras inquietantes. La atracción crecía como una planta trepadora que amenazaba con ahogar todo lo demás a su paso. A medida que pasaron los días, las miradas furtivas se volvieron más frecuentes entre nosotros, cada encuentro casual parecía cargado de electricidad reprimida y deseo latente. Pero también crecía la ansiedad por ser descubiertos, cada vez más me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde todo era normal y otro donde mis deseos podían llevarme al abismo. Una tarde decidí salir a comprar algunas cosas para preparar una cena especial para todos. Quería crear un ambiente acogedor para distraerme del caos interno que experimentaba constantemente. Mientras recorría los pasillos del mercado local, vi algo que me hizo detenerme. Unas flores frescas adornaban un puesto cercano. Recordé cómo él solía sonreír al recibir flores cuando éramos solo amigos antes de complicar nuestras vidas con este nuevo vínculo secreto. Sin pensarlo 2 veces compré un ramo colorido y regresé a casa sintiendo una mezcla extraña entre alegría y culpa. Esa noche preparé una cena sencilla pero elegante, pasta con salsa casera y ensalada fresca acompañada por vino tinto español. Quería crear un momento especial aunque sabía que cualquier chispa podría encender nuevamente nuestra conexión prohibida. Cuando él llegó a casa notó inmediatamente los detalles cuidadosamente dispuestos sobre la mesa. Esto huele delicioso. Su sonrisa iluminó momentáneamente la habitación mientras nos sentábamos juntos para cenar como si nada estuviera mal entre nosotros. Pero justo cuando comenzamos a disfrutar nuestra comida, sonó el timbre insistentemente. Era un amigo mutuo inesperado quien decidió hacer una visita sorpresa sin previo aviso. El corazón me dio un vuelco al pensar en las posibles consecuencias si llegara a descubrir lo nuestro. Mientras él intercambiaba saludos animados con nuestro amigo, yo luchaba contra las olas crecientes del pánico dentro mío. Mis pensamientos eran confusos e intensos ante la posibilidad inminente del desastre social si alguien llegara a enterarse. La cena continuó entre risas nerviosas e intentos desesperados por mantener las apariencias intactas ante aquel amigo ajeno a nuestro secreto compartido. Pero dentro mío crecía ese sentimiento abrumador, ¿podría seguir viviendo así? Mi mente giraba sin descanso mientras intentaba encontrar respuestas claras ante este dilema moral creciente. La cena terminó en un torbellino de risas nerviosas, pero la atmósfera se tornó pesada cuando el amigo se despidió. Me quedé en la cocina, sintiendo el eco de su voz y la mirada del hijastro sobre mí. La distancia entre nosotros se convirtió en un abismo que parecía inquebrantable, pero al mismo tiempo, una atracción irresistible me empujaba a cruzarlo. ¿Estás bien?, preguntó él, su tono sincero y preocupado. No sé, respondí buscando las palabras adecuadas para expresar la confusión que me invadía. A veces siento que todo esto es demasiado complicado. Yo también, admitió acercándose un poco más. La cercanía hizo que mi corazón latiera con fuerza. La culpa se entrelazaba con un deseo que no podía ignorar. Era un dilema moral constante. Había momentos en los que pensaba que alejarme sería lo mejor, pero cada vez que intentaba hacerlo, la atracción regresaba con más fuerza. En ese instante todo parecía posible y al mismo tiempo imposible. Recordé el Festival de las Tres Culturas que se celebraría pronto en Toledo. Las calles llenas de luces y música eran un recordatorio de los días felices pasados. Pero ahora, esas mismas calles parecían ser un laberinto del cual no podía escapar. El festival era una excusa perfecta para vernos sin levantar sospechas. ¿Vas a ir al festival?, pregunté, intentando mantener la conversación ligera. Sí, claro, respondió él con una sonrisa tímida. Podríamos ir juntos. La idea me asustó y emocionó al mismo tiempo. Tal vez sea mejor si, no, balbuceé, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí. No quiero que esto termine así, dijo él suavemente. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y vulnerabilidad que me desarmó por completo. La noche avanzó y las dudas seguían atormentándome. Me sentía atrapada entre mis responsabilidades como esposa y mis sentimientos hacia él. Aún así, algo dentro de mí anhelaba esa conexión prohibida. En los días siguientes traté de mantenerme ocupada con las tareas del hogar y las visitas a familiares, pero mi mente siempre regresaba a esos momentos compartidos. La culpa era abrumadora,
cada rayo de sol parecía recordarme lo que estaba en juego. Una tarde decidí salir a caminar por Toledo para despejar mi mente. Las calles empedradas resonaban bajo mis pies mientras pasaba por la plaza de Zocodover, llena de vida y colorido local. Los niños reían mientras sus padres disfrutaban del café en las terrazas, todo parecía tan normal y ajeno a mi tormento interno. Mientras caminaba, vi a una pareja joven riendo y tomados de la mano. Esa imagen encendió una punzada de tristeza en mi pecho, deseaba eso para mí misma, conexión genuina y amor sin restricciones. El día del festival llegó rápidamente, la ciudad estaba vibrante con música y luces brillantes. Al entrar al bullicio del evento, sentí una mezcla de emoción y miedo al mismo tiempo. La idea de encontrarme con él allí me llenaba de ansiedad, ¿sería capaz de resistir esa atracción? Cuando finalmente nos encontramos entre la multitud, su mirada iluminó el espacio oscuro donde me encontraba atrapada en mis pensamientos oscuros. Te he estado buscando, dijo mientras se acercaba a mí con una sonrisa amplia. Esto es diferente, murmuré mientras intentaba calmar el torbellino dentro mío. Las risas resonaban alrededor mientras nos movíamos entre los puestos decorados con productos locales y dulces típicos. Cada paso juntos era un recordatorio constante de lo prohibido que era nuestro vínculo, sin embargo, no podía evitar disfrutarlo. Al caer la noche nos encontramos frente a un espectáculo de luces donde el cielo se iluminaba con colores vibrantes, fue entonces cuando nuestras manos se entrelazaron sin pensarlo dos veces. Esto es hermoso, comentó él mirando hacia arriba. Sí, respondí distraída por su cercanía, podía sentir su calor irradiando hacia mí. En ese momento decisivo donde el mundo exterior desapareció por completo, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente como si hubiéramos tocado fuego. El pánico me inundó al darme cuenta del riesgo que corríamos, miré a mi alrededor tratando de asegurarme de que nadie había visto nuestro momento robado. No podemos seguir así, dije casi en un susurro tembloroso mientras intentaba recuperar el control sobre mis emociones. Él asintió lentamente como si entendiera mi lucha interna pero no estuviera dispuesto a rendirse tan fácilmente, pero esto es real. El eco de sus palabras resonó en mi mente mientras nos alejábamos del espectáculo luminoso hacia una zona más tranquila del festival donde podíamos hablar sin ser escuchados. Lo sé, respondí finalmente después de unos momentos llenos de silencio incómodo entre nosotros. Pero hay tanto en juego. ¿Y qué hay sobre nosotros?, cuestionó él con sinceridad desgarradora en su voz. Pude ver cómo luchaba contra sus propios sentimientos también. La distancia emocional creció nuevamente entre nosotros cuando intenté alejarme físicamente para poner espacio entre nuestras almas perdidas en esta confusión mutua. No puedo seguir traicionando lo que tengo. Sin embargo, cada paso hacia atrás era difícil porque sentía su mirada fija sobre mí como si pudiera leer todos mis pensamientos ocultos e indecisiones profundas. Esa noche regresé a casa sintiendo el peso del secreto aplastándome aún más fuerte que antes. Sabía que tenía decisiones difíciles por delante pero no podía dejarlo atrás tan fácilmente. A medida que pasaron los días siguientes sin contacto directo entre nosotros, una especie de tregua autoimpuesta, la culpa creció hasta convertirse en un monstruo voraz dentro mío devorando cualquier atisbo de paz mental o felicidad familiar restante. Finalmente decidí buscar consejo. Llamé a una amiga cercana esperando encontrar claridad en medio del caos emocional. Necesito hablar contigo. Su respuesta fue inmediata. Claro, ¿qué sucede? Las palabras comenzaron a fluir mientras le contaba todo lo ocurrido, las risas compartidas durante cenas familiares hasta los momentos robados bajo las estrellas. Y aunque esperaba comprensión encontré solo juicio disfrazado bajo preocupaciones genuinas por mi bienestar emocional. Tienes que elegir sabiamente. Esa conversación dejó una marca profunda dentro mío. Sabía lo correcto pero aún así algo dentro continuaba empujándome hacia adelante hacia lo prohibido. La tensión en el aire se volvió insoportable. La conversación con mi amiga resonaba en mi mente y la presión de mi matrimonio se convertía en un peso que ya no podía soportar. Mi pareja había comenzado a sospechar. Sus miradas furtivas y preguntas insistentes me recordaban que el secreto que había estado guardando se deslizaba lentamente hacia la superficie. Una tarde, mientras preparaba la cena, sentí su presencia detrás de mí. La cocina olía a ajo y pimientos asados, pero no podía concentrarme en los sabores familiares.
¿Por qué estás tan distante últimamente?, preguntó él, su voz grave rompiendo el silencio. No respondí de inmediato, las palabras se atascaban en mi garganta como si fueran piedras. ¿Estás bien?, insistió acercándose un poco más. En ese instante comprendí que no podría seguir ocultando lo que sentía. Pero la verdad era un monstruo que temía liberar. La idea de perderlo todo me llenó de pánico. Estoy bien, logré murmurar finalmente, aunque sabía que no era cierto. La noche cayó sobre Toledo, y con ella llegó una inquietud palpable. La luz suave del atardecer iluminaba las calles empedradas, pero mi mente estaba atrapada en una tormenta interna. Decidí salir a caminar para despejarme, necesitaba aire fresco para pensar con claridad. Las sombras danzaban entre los edificios antiguos mientras caminaba por la plaza de Zocodover, donde las risas y conversaciones llenaban el ambiente. Mientras paseaba, recordé los momentos compartidos con mi hijastro, las tardes jugando a videojuegos y las charlas despreocupadas sobre la vida. Cada risa resonaba en mi corazón como un eco complicado de emociones reprimidas. Esa conexión inocente había crecido sin que yo lo notara hasta que se volvió innegable. Al llegar a casa, encontré a mi pareja sentado en el sofá, una expresión grave en su rostro. Necesitamos hablar, dijo con firmeza. El nudo en mi estómago se apretó aún más al escuchar esas palabras. ¿De qué quieres hablar?, respondí tratando de mantener la calma. De nosotros, comenzó él, su mirada profunda e inquisitiva buscando respuestas que yo no quería dar. Siento que hay algo más entre tú y él. Mis latidos aumentaron al escuchar su acusación velada. No sé de qué hablas, dije rápidamente, aunque sabía que mis palabras sonaban vacías incluso para mí misma. Él suspiró y se pasó una mano por el cabello con frustración evidente. No soy tonto, he notado cómo te miras cuando él está cerca. Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. El silencio pesado llenó la habitación mientras yo buscaba una respuesta adecuada para desviar el tema o calmar sus temores infundados. Pero dentro mío había un tumulto de emociones luchando por salir a la superficie. Es solo un chico joven. No hay nada entre nosotros, intenté decir con firmeza, aunque sentía como cada palabra me traicionaba al mismo tiempo. ¿De verdad crees eso?, cuestionó él con incredulidad. Te veo sonreír cuando está cerca, eso no es normal. Su tono era serio y directo, cada palabra cortante me hacía sentir más acorralada. La conversación continuó girando alrededor del mismo punto, mis sentimientos ocultos versus su percepción de la realidad. Al final me sentí atrapada entre la verdad y la mentira, como si estuviera caminando por una cuerda floja sin red de seguridad debajo. Esa noche no pude dormir, los pensamientos giraban como un torbellino incontrolable en mi mente. ¿Qué pasaría si decidía confesar? ¿O si simplemente continuara ocultando todo? La culpa me consumía lentamente mientras recordaba aquellos instantes robados llenos de complicidad e inocencia. A medida que pasaban los días, las interacciones con mi hijastro se tornaron más complicadas pero también más intensas. Cada mirada se sentía cargada de significado, cada sonrisa parecía tener un trasfondo oculto lleno de deseos reprimidos y anhelos compartidos. Un día decidí invitarlo a ver una película en casa, era una excusa perfecta para estar juntos sin levantar sospechas innecesarias. Mientras nos acomodábamos en el sofá, sentí como el espacio entre nosotros se acortaba inevitablemente, como si el universo estuviera conspirando para unirnos aún más. Durante esa proyección cinematográfica trivial, nuestras manos terminaron rozándose accidentalmente, fue un contacto ligero pero electrizante que hizo latir mi corazón desenfrenadamente. En ese instante fugaz comprendí lo peligroso que era dejarse llevar por esos sentimientos prohibidos. Al final de la película, nos quedamos hablando sobre trivialidades hasta altas horas de la noche. Cada palabra intercambiada parecía llevar consigo una carga emocional oculta que ambos entendíamos pero ninguno quería abordar directamente. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, nuestras miradas se encontraron durante un segundo prolongado antes de apartarlas rápidamente, como si hubiéramos tocado fuego. El roce fugaz había encendido una chispa dentro mío que ya no podía ignorar ni desechar fácilmente. Sin embargo, sabía muy bien que debía poner límites claros entre nosotros antes de cruzar cualquier frontera irreversible.
Pero cada día se volvía más difícil resistir esa atracción magnética e inexplicable hacia él. Era como intentar contener una corriente desbordante sin poder detenerla por completo. Al día siguiente decidí enfrentar mis propios miedos y buscar respuestas dentro mío mientras caminaba por las antiguas calles toledanas impregnadas de historia y recuerdos pasados. ¿Qué significaría realmente seguir adelante? ¿Valdría la pena arriesgarlo todo? Las luces del atardecer comenzaron a reflejarse sobre los edificios medievales mientras pensaba en todas estas preguntas sin respuesta cuando repentinamente recibí un mensaje inesperado: necesito hablar contigo. Era él. Su mensaje provocó un escalofrío recorriendo toda mi columna vertebral llena de anticipación mezclada con temor al mismo tiempo. Tenía claro que esta conversación podría cambiarlo todo. Podría ser el momento decisivo donde finalmente tendríamos que afrontar lo inevitable o seguir viviendo en esta burbuja construida sobre secretos compartidos e ilusiones temporales. Sin embargo, lo único seguro es que ya nada sería igual después de esto. El mensaje me dejó en un estado de alerta. No podía ignorar la urgencia que transmitía, y aunque mi corazón latía con fuerza, sabía que debía encontrarlo. Caminé hacia el pequeño parque donde solíamos encontrarnos, un refugio entre las sombras de los árboles y el murmullo de la ciudad. Cada paso me acercaba a una decisión que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Al llegar, lo vi sentado en un banco con la mirada perdida en el suelo. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Me senté a su lado, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando mantener la voz serena. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando, dijo sin levantar la vista. No puedo seguir así. Las palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. La verdad era que ambos éramos conscientes de la situación. Cada encuentro había sido un juego peligroso, pero ahora se sentía como si estuviéramos al borde de un precipicio. Lo sé, respondí con sinceridad. Pero no es fácil. La idea de perder lo que había construido durante años me aterraba. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó finalmente, levantando la mirada hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de deseo y confusión. Era un reflejo de mis propios sentimientos, una conexión que había crecido en silencio entre nosotros. La conversación se tornó más profunda mientras discutíamos nuestras opciones. Hablamos sobre las consecuencias y los riesgos involucrados en continuar con esta relación secreta. La culpa me envolvía como una sombra constante, recordándome mi compromiso y las promesas hechas. Quizás deberíamos alejarnos, sugerí, aunque cada palabra me costaba pronunciarla. Era una solución lógica, pero mi corazón se oponía a ello. No quiero alejarme, replicó con firmeza. No quiero perder lo que tenemos. El silencio se instaló entre nosotros mientras reflexionábamos sobre nuestras palabras. La tensión era palpable, ambos sabíamos que estábamos atrapados en una red complicada de emociones y decisiones difíciles. En ese momento el sonido alegre de risas infantiles interrumpió nuestra conversación. Un grupo de niños jugaba cerca, recordándome lo simple que podía ser la vida antes de que todo esto comenzara. Miré hacia ellos y luego volví a centrarme en él. ¿Qué pasará si alguien se entera?, pregunté finalmente, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Lo enfrentaremos juntos, dijo con confianza, pero su voz temblaba ligeramente al pronunciar esas palabras. La incertidumbre llenaba el aire mientras sopesábamos nuestras opciones. La idea de arriesgarlo todo por algo tan prohibido parecía irracional y emocionante al mismo tiempo. Decidimos dar un paso atrás por un tiempo. Necesitábamos espacio para pensar claramente sin la presión del momento presente. Sin embargo, esa decisión no trajo alivio, más bien intensificó mis sentimientos confusos hacia él. Los días siguieron su curso habitual, mi rutina diaria se volvió monótona y pesada mientras trataba de evitar cualquier contacto innecesario. Pero cada vez que veía su rostro o escuchaba su voz, las emociones reprimidas volvían a surgir con fuerza renovada. Una tarde decidí salir a caminar por Toledo para despejar mi mente. Las calles empedradas estaban llenas de historia y belleza, los edificios antiguos parecían susurrar secretos olvidados mientras pasaba junto a ellos. Sin embargo, no pude escapar del peso que llevaba dentro. En medio del bullicio del mercado local,
vi algo que me detuvo en seco, una pareja discutiendo acaloradamente sobre algo trivial frente a una tienda de artesanías. Sus voces eran elevadas y llenas de frustración. Recordé cómo muchas veces había tenido discusiones similares con mi pareja sobre cosas insignificantes debido a la falta de conexión emocional entre nosotros. De repente comprendí que no quería vivir así, atrapada en un matrimonio sin pasión ni amor verdadero mientras mis deseos permanecían inexplorados e insatisfechos. Regresé a casa con una resolución más clara en mi mente: necesitaba enfrentar mis sentimientos y ser honesta conmigo misma sobre lo que realmente deseaba para mi futuro. Esa noche decidí hablar nuevamente con él. Era hora de tomar decisiones definitivas sobre nuestra relación y el camino adelante. Pero cuando llegué al lugar acordado para vernos, encontré su rostro pálido y preocupado al instante. ¿Qué sucede?, pregunté alarmada al ver su expresión tensa. No sé cómo decírtelo, comenzó él antes de ser interrumpido por un sonido familiar, el timbre del teléfono sonando insistentemente desde su bolsillo. El rostro del hijastro se tornó aún más grave cuando vio quién llamaba. Era su madre, mi esposa, y sabía que no podía ignorarla sin consecuencias graves. Debo contestar, dijo apresuradamente mientras sacaba el teléfono del bolsillo y miraba hacia otro lado como si intentara ocultar algo crucial detrás de esa llamada inesperada. Cada segundo parecía alargarse mientras escuchaba sus palabras entrecortadas al otro lado del teléfono. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo ahora mismo. En ese instante comprendí que nuestra burbuja estaba a punto de estallar. Todas las decisiones tomadas hasta ahora podrían desmoronarse ante esta revelación inminente. Mientras él respondía a la llamada con nerviosismo evidente, sentí como el peso del secreto nos aplastaba aún más. Nuestras vidas estaban a punto de cambiar drásticamente sin posibilidad alguna de retorno.